Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y como el conocimiento no está reñido con el humor, pues esta vez he querido traer algo que, bueno, que tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con Darwin. De hecho, los premios Darwin se llaman así porque en su famoso libro, El origen de las especies, él comentaba algo así como en la lucha por la vida, hablando de las especies animales en general, ¿no?, incluido el hombre, en la lucha por la vida, pues cualquier variación que haya, por insignificante que sea, siempre puede ser beneficiosa para el individuo y para la especie. Bajo esa premisa, hay personas, muy generosas ellas, que se autoeliminan voluntariamente para mejorar la especie. Y entonces esos son los que se suelen dar el premio Darwin póstumamente, porque han sido tan generosos que su estupidez les impide procrearse para que, o sea, no solo nos quitamos un estúpido del medio, sino que además quitamos que esos genes del estúpido se propaguen. Entonces también se lo dan, en este caso no con carácter póstumo, a aquellos que se automutilan y impiden la procreación. Entonces, bueno, siempre es un detallito por parte de ellos. Entonces lo que quiero hacer es enfocarlo por dos vías. Es decir, quiero hacer como dos partes. Por una es gente famosa que por unas razones o por otras ha muerto de una forma extraña, chocante, grotesca, absurda. Algunos se merecen el premio Darwin, otros no, porque el premio Darwin es un premio relativamente moderno. Desde los años 80 ya se han dado 700 premios Darwin, o sea que imaginaros la cantidad de estupidillos que hay por ahí. Pero no pasa nada, pero la familia muchas veces no lo recibe con agrado, porque claro, si le das, dice, hombre, pues gracias porque su pariente ha hecho una buena labor por la humanidad. Hay veces que no se entiende bien la cosa. Pero el mecanismo, la filosofía del premio Darwin yo creo que queda claro. Es decir, hay mucha gente tonta por el mundo que si ellos, además, tienen que cumplir unos requisitos que luego lo pondré. No vale cualquiera, ¿no? Para ganar el premio Darwin hay que tener capacidad para ello, no te creas. Pero, oye, si al final son tan generosos y dejan paso, ¿no?, para los más hábiles, la lucha por la vida, al final el que gana siempre es el mejor. Eso ya dijo Darwin. O sea, que te quiero decir que todo es una cuestión científica, sociológica, de plena evolución biológica. Entonces, no os preocupéis. Está claro que todos los que estéis aquí, nadie va a ganar el premio Darwin. Enhorabuena. Y bueno, pues puestos a buscar un poco el origen, un poco de la muerte más estúpida de la que yo tengo constancia, pues me ocurría que Esquilo podría ser un buen candidato. Fijaros que nos vamos al 456 a.C. Esquilo, en fin, ya sabes, de los tres famosos autores de la tragedia griega, Esquilo, autor de la trilogía La Oristada, pues es uno de los grandes libros y de los grandes artífices de esa tragedia griega. Y bueno, ¿quién le iba a decir que su vida iba a terminar también como una pequeña tragedia? Pero bueno, una especie de guiño de la existencia. ¿Sabéis cómo murió Esquilo? Pues resulta, bueno, tenía una calva así prominente, en fin, visto desde arriba, desde una parte cenital, pues parecía una roca. Y entonces, pues por allí pasaba un águila que llevaba una tortuga en sus garras. Y las águilas de esa zona tienen la costumbre de de despeñar la tortuga contra una roca para que se abra el caparazón. Y no sé, le vio tan lustroso al hombre, en fin, con los rayos de sol, que cayó directamente en el cráneo de Esquilo. Tragedia griega terminada, se bajó el telón. ¿Quién se le va a decir a él? Que no se hubiera quedado calvo. Bueno, Jack Daniel, famoso licor. Esto es muy interesante porque se le debe a Jack Daniel, las destilerías. Interesante personaje, de los que casi nadie sabe su vida, pero sí se sabe un poco cómo huele, cómo sabe este whisky, ¿no?
El careto de Jack Daniels ahí lo tenéis, estaba un poco enfurruñado, tenía un mal carácter, un poco de genio, y este hombre en 1911 resulta que iba a abrir su caja fuerte, tenía unos buenos caudales, porque oye, había ganado un buen beneficio con las destilerías de Jack Daniels. Entonces intenta abrir la caja fuerte y no se acuerda de la combinación. Entonces se pone muy nervioso, ve que no cuadra la combinación, en ese momento le entra un ataque de ira repentino y empieza a dar patadas a la caja fuerte. Claro, cuando tú das patadas a una caja fuerte, el que tiene por de perder es tú. Conclusión, se le gangrena el pie, le tiene que cortar la pierna. Como consecuencia de la infección, pues el hombre murió, me imagino, pues que antes tomándose unos buenos tragos para que el tránsito fuera un poco mejor, pero bueno, qué forma más tonta de pasar al más allá. Algo parecido le pasó a un compositor francés, Jean-Baptiste Lully, y este hombre barroco, unas músicas preciosas que tiene, en aquella época era compositor y director, no había batuta, no dirigías la orquesta con una batuta, se dirigía con un palo, un bastón, normalmente de bronce o de hierro, para marcar los ritmos, las pausas y los tiempos, ¿no? Bla, bla, bla. De hecho, para que veáis un poquillo, este es el Lully, antes de que le pasara lo que os voy a contar. En el fondo, pariente hermano de Jack Daniels. Y resulta, aquí tenéis una imagen de una película que está basada en la vida de Marín Marés, que era un contemporáneo de Lully, y veis ahí cómo se dirige, o sea, con ese bastón, plom, plom. Y en una de esas, en fin, no estaban tocando bien, también se equivocó por unos centímetros y se lo incrustó en el pie, en el dedo gordo del pie. Las consecuencias ya creo que las sabéis, ¿no? En fin, estamos hablando del siglo XVIII, el siglo XVII se le infecta y como consecuencia de la infección, por entonces los adelantos médicos no eran muy adecuados, pues murió el pobre hombre sencillamente porque en fin, se le escapó la dirección de la batuta, más bien del palitroste de turno, ¿no? Entonces lo he contado un poco para que veáis cómo dos casos muy tontos producen unas muertes pues bastante llamativas, ¿no? En el caso de Vatel, aquí tenéis su rostro, y aquí su película que os recomiendo, es todavía más significativo, porque entramos un poco en la época gloriosa de Luis XIV, el Rey Sol, ese momento de la Francia esplendorosa, y la película esta la recomiendo porque se ve perfectamente cómo se las gastaba la nobleza y la monarquía de aquel momento, pero lo mismo pasaba en España y lo mismo podía pasar en Inglaterra. Pero en Francia era un despilfarro absoluto de todo. Y había siempre un jefe de ceremonias, un jefe de gastronomía, el chef que llamaríamos ahora, que era François Vatel. François Vatel, un personaje que cuidaba hasta el último detalle cualquier incidencia culinaria y mucho más, pues sabiendo que el rey iba a participar en este banquete. Ahí los banquetes no duraban un par de horas, ni tal, ahí duraban días, ¿no? Pero en el día final, donde ya tenía que hacer el chimpún, que él pensaba que iba a cubrirse de gloria, pues estaba esperando una mercancía compuesta de marisco y de pescado. Y no llega, y no llega, y no llega, y el hombre se empieza a poner nervioso. Y no se le ocurre otra cosa, él tenía 41 años en aquel momento, o sea, no era mayor, una persona muy prestigiosa, imaginaros, ¿no? Donde las cenas o las comidas no solo era la gastronomía, o sea, los pajes se vestían, se disfrazaban, e incluso había poleas y hacían como que volaban con los pájaros y colocaban los platos en la mesa medio volando, o sea, unas cosas increíbles. Por eso os recomiendo que veáis Vatel, porque ahí se da uno cuenta de las clases sociales. Lo de Darwin es verdad, o sea, la clase de los que vivían y comían en la época de Luis XIV, me refiero a la nobleza, no tiene nada que ver con el pueblo llano que se estaba muriendo de asco y de piojos, ¿no? Entonces, las diferencias sociales eran increíbles, como aquí pasaba también en el siglo XVIII. Entonces, al no llegar el pescado en el momento que él esperaba que llegara para que le diera tiempo, pues no se le ocurre otra cosa que a su cuarto, compungido, se pone una espada en la puerta y se lanza a la espada y se clava el corazón diciendo: esta afrenta no la aguanto, con sus últimas palabras. Al rato llegó, la ley de Murphy, llegó el pescado. En la película dicen que hay una historia de amor, que bueno, que un poco por despecho también, pues se suicida. El hecho es que él se quita de en medio porque no llega la comida cuando debería llegar. Y una pena, porque perdimos un gran cocinero, sobre todo lo perdió Luis XIV, que era de la época de Jean-Baptiste Lully.
Aquí tenéis una de las escenas para que veáis cómo se las gastaban. O sea, todo en plan trufado, con mucha mermelada, con cosas exquisitas, con lenguas de faisán y cosas de este tipo. O sea, vamos, prohibitivo para cualquier ser humano convencional. Pero esta gente era como si fueran extraterrestres, os lo aseguro. Es decir, su forma de vida no tiene nada que ver con el pueblo llano. Lo de Julien Offray de la Métrie es más divertido todavía, porque este hombre, que era médico y además era filósofo, él estaba escribiendo en aquel momento un tratado sobre la felicidad, ya le ves la cara de cachondo que tiene. Él consideraba que la vida había que disfrutarla, que había que vivirla, y, está claro, ¿no? Y que para 4 días y ya 2 que hemos vivido, pues vamos a disfrutarlo. Y él pues era muy comilón, evidentemente, era muy sibarita, un hedonista. Escribía de lo que él sabía, que hay ese tratado de la felicidad, pero le dio por darse una de esas comilonas infernales. Él dice que se comió un paté de pavo trufado a lo bestia, aparte pues de los entrantes, de los salientes y de todos los postres del mundo. Conclusión, que le dio un reventón. El tío le salía la comida por las orejas, ¿no? Murió plácidamente, murió, decir, que con una sonrisa en la boca, ahí la tenéis, momentos antes de morir. Bueno, el hecho es que, curioso, en lugar de pasar a la historia como filósofo, como médico, como un gran humanista, era la de la época de la Ilustración, pues al final ahora ha pasado la historia porque de grandes cenas, queridos amigos, están las sepulturas llenas. Pues este fue una cena, ya te digo, debía estar riquísimo, debía estar de muerte. Bueno, Adolfo Federico de Suecia. Otro monarca, ya os podéis imaginar, siglo XVIII, llamado el rey que comió hasta morir. Fijaros ahí, porque claro, esto si lo cuento no lo creéis. Fallece por problemas digestivos, o sea, otro atragantón de los buenos. En la cena, langosta, caviar, chucrut, sopa de repollo, ciervo ahumado, champán y 14 platos de su postre preferido relleno de mazapán. El postre... Digo, es que si no lo veis no lo creéis. Lo he buscado, El postre es este. Es lo que se llaman sellas, es un postre típico de Dinamarca. 14. Pero eso, 14 al final, o sea, porque ya había hueco en el estómago, después del caviar, la langosta, la sopa de repollo, el ciervo, en fin. Y se toma 14 sellas, que son bombas caloríficas. Reventó. Claro. Os voy a poner otra vez la imagen para que lo veáis. Es que esta imagen, que no corresponde, pero bueno, es un poco como muy representativa de una gran película que se hizo en su época, que escandalizó a mucha gente, del año 73, la película de Marco Ferreri. ¿Os suena esto? La Gran Buffet. ¿En qué consiste el argumento de esta película? 4 amigos que se reúnen para suicidarse comiendo. Toma ya. Come que te come. La forma de suicidarse. Bueno, entre medias también había unas cuantas mujeres, pues, para pasar el ratillo mientras se suicidaban, porque es un suicidio lento, ¿no? Hay que estar comiendo, comiendo y comiendo. Aquí veis uno de los fotogramas. El hombre ya no podía más y aún así todavía le seguían dando de comer. Película curiosísima, extraña. La Gran Buffet, la gran comilona. Pero bueno, me lo recordaba cuando estaba viendo estos casos de gente que muere por comer demasiado. Hay gente que que ha muerto de risa, lo he querido traer algún caso, y hay gente que ha muerto de miedo, de un susto. Pero bueno, eso no entraría dentro de esta categoría. Estamos hablando de muertes que se podían evitar, que ellos eran conscientes de lo que les podía ocurrir, y aún así siguieron, y pasa lo que pasa. ¿Qué es lo que le pasó también a Maximiliano I de Habsburgo? Cuidado, hubo un Maximiliano I, pero que fue emperador de México. Ese no, le dejamos ahora, Estoy hablando de Maximiliano I de Habsburgo, padre de Felipe el Hermoso. Su nieto era Carlos I de España, para que os ubiquéis, ¿vale? Bueno, este era un gigantón, medía más de 2 metros, comía como un bestia, llevaba siempre un ataúd con él, pues si se moría, ¿verdad? Curioso. Siempre llevaba el ataúd, claro, un ataúd gigantesco. ¿El qué? Porque si me muero, es que no cabe, es un ataúd normal. Se lo llevaba, daba como yuyu, ¿no? Pero el tío, vamos, con la mano, tenía una manaza que si te daba una torta te daba la vuelta. Bueno, como una campana. Aquí tenéis otra foto de él, así, un monarca recio, lustroso, comía como si no hubiera un mañana. Ay, pero había un producto que le encantaba,
Le gustaba muchísimo. No. ¿Qué producto podría ser? ¿Sabes de qué murió? De su vicio preferido, de su vicio oculto. Una melonada. Bueno, melón tras melón, claro. Reventó. Maximiliano I de Habsburgo, muerto el pobre hombre por una melonada, le salían las pepitas. Bueno, no entramos en detalles. El sabio, hombre, dice, yo tengo 2 metros, como tenía el ataúd al lado, tampoco le pasaba nada, ¿no? Dice, bueno, al fin y al cabo. Tycho Brahe, astrónomo, danés, hemos antes visto el póster típico danés, los Semblas, nos vamos a un danés, le conoceréis, uno de esos astrónomos perfectos, muy contemporáneo de Kepler, incluso tuvieron sus disputas, y este hombre, sí, le gustaba comer. Bueno, por cierto, no sé si veis una anomalía en su nariz. Hay mucha gente que no lo sabe por qué tiene esa anomalía. Cuando era jovencillo, tenía unos 20 años, tuvo un duelo a espada y su rival le rebanó la nariz. Y entonces él se hizo una prótesis de oro y plata, que es la que siempre llevaba. Entonces, claro, no le gustaba que se fijaran mucho en la nariz, así que no os fijéis demasiado, no pasa que todavía... Pero era una nariz de plata y de oro, que le había reconstruido el trozo que le quitó el espadachín. Bueno, pero fuera de eso, esos eran sus años jóvenes, fogosos, de testosterona a raudales, pero era un gran astrónomo, efectivamente, y tenía una cualidad. La cualidad es que comía mucho, pero también bebía mucho. Y en una cena de gala, uno de los grandes condes de la Praga del momento, de la ciudad de Praga era por entonces como el emporio un poco cultural que había en Europa, ¿no? Y él pues frecuentaba mucho aquellos salones y bueno, pues le invitan a una cena y este hombre padecía de cistitis. Entonces empieza a beber, imaginaros, y entonces claro, le entraron unas ganas tremendas de ir al servicio, pero le daba cosa ir al servicio, porque era una cena de gala y podía enfadarse pues el marqués, el conde, o en fin, toda la prestigiosa concurrela que había por allí. Y aguantó. Y desde el más allá dijo, tenía que haberme ido al servicio. Y reventó. Muertes tontas, fijaros, el pobre Gaudí. Él tenía en ese momento 73 años, estaba ensimismado en sus cosas mientras construía la Sagrada Familia, y le atropella el tranvía que pasaba por la Gran Vía de las Cortes Catalanas, tranvía que iba a 10 por hora. Pero el problema no muere del atropello, un atropello tonto, porque solo con mirar, en fin... Es que iba vestido de tal manera, no sé si... No tengo aquí más fotos estas. Bueno, aquí hay 2 imágenes de él. Iba vestido de tal manera, era muy místico él, no sé si sabéis un poco la última etapa, muy católico, muy recogido en sus menesteres, y no vio el tranvía, ya digo, iba a 10 por hora. El problema es que cuando le arrolla, le deja tumbado, no muere, pero piensan los que pasan por allí que es un mendigo. Le ven ahí en Plaza Rapastroso y dicen, este es un mendigo, ¿para qué? Era Gaudí. Entonces, cuando se quieren dar cuenta y llaman a una ambulancia y tal, pues ha pasado un tiempo suficiente como para haberle salvado. Y al final, en el interín y tal, pues el hombre murió y, por desgracia, pues nos dejó esta iglesia inacabada. Aunque hubiera vivido más, tampoco lo hubiera acabado, pero bueno, una pena, ¿no? Para que veáis muchas veces cómo este tipo de despistes, porque en el fondo estamos hablando de mucha gente que muere por despiste, y por eso he puesto el caso de Gaudí, pues ocurre este tipo de cosas. El caso de Bobby Leach es muy, muy curioso también. Estamos hablando de un personaje de principios del siglo XX y se hace famoso porque siempre se hacía fotos de la misma manera. Ahí le tenéis. Me encantaba, dice, ¿y eso por qué? No es ninguna bomba ni nada parecido. Es una especie de cámara que él se hizo para tirarse, porque el tío era muy valiente, muy arriesgado y muy aventurero, para tirarse por las cataratas del Niágara. Ahí lo tenéis. Entonces esto lo llevaba a todos los lados, como una especie de feria. Dice, mira, yo me tiré por... Y sobrevivió. Es decir, se tiró por esto y sobrevivió. O sea, hubiera sido ganador del premio Darwin, pero no muere por eso. Por eso lo he traído. Porque dices, hombre, este hombre que presumía de lo valiente que es, de que ha desafiado a la muerte, de que ha mirado cara a cara, ¿no?, a la desdentada, como dicen, como un nombre popular que recibe la muerte, y resulta que luego iba por una ciudad de Nueva Zelanda, tropieza, resbala con una cáscara de plátano, se cae
Y como consecuencia de la caída, lo de siempre, ¿no? Infección al canto y se murió de una forma tonta. Entonces dicen, bueno, este hombre que se ha jugado la vida en las cataratas del Niágara y miles de cosas metido ahí, o sea, una especie de nuez, y luego se muere por una cáscara de plátano. Para que veas un poco los guiños, ¿no? Qué curioso cómo ocurren este tipo de cosas, pero bueno, pero Bobby Leach, pues ha pasado al final a la historia más por una muerte tonta que por su hazaña, porque por cierto fue el segundo, no fue el primero que lo hizo, o sea, que tampoco tenía tanto mérito. Pero bueno, ya que hablamos de esas muertes extrañas, no sé si conocéis a Félix Fauré. Félix Fauré fue presidente de la República Francesa. Y Félix Fauré, bueno, pues tenía sus pequeñas manías, el hombre. Tenía una secretaria muy solícita. No sé si os acordáis de un presidente de Estados Unidos, ¿no? Que también tenía ahí pues algo parecido. Y entonces, bueno, pues de vez en cuando le hacía esos servicios ministeriales con final feliz. Y en uno de esos, pues le dio un patatús, de tal manera, ahí tenéis un poco la reproducción, y le dio el patatús mientras su secretaria, Marguerite, le estaba haciendo una felación. El problema es que, como le dio tan de repente, quedó aferrada al pelo de ella, no había forma de sacarle la mano de allí, la tuvieron que cortar el pelo, le hicieron un desaguisado a la pobre chica, y él al final lograron desprender los dedos, y le enterraron de la mejor manera posible intentando acallar este incidente, porque, hombre, que muriera en acto de servicio, pues no sé si era eso exactamente. ¿Tenía la bandera bien alta? Pues posiblemente, no lo sé. Allí en Francia llaman la petit mort a lo que viene después del orgasmo. Entonces este tuvo la petit mort y la grande mort. Y le enterraron en el cementerio de Père Lachaise, donde por cierto está Allan Kardec. Pero también, en Père Lachaise, está esta tumba. Hay risitas ya por ahí, creo que alguien ya se sabe. Victor Noir, una muerte tonta también, hombre. Él tenía 20 años, un duelo tonto con Pierre Bonaparte, un príncipe pariente de los Bonaparte, y él era redactor, periodista del periódico La Marseillaise. Y a lo tonto, pues el otro saca una pistola, le dispara y le deja seco en el sitio, ¿no? Pero, por lo que sea, el que hizo la escultura lo quiso hacer de la forma más realista, tal como quedó tumbado, ¿no? Y bueno, se ve que tuvo una erección en aquel momento, porque se lo hizo con esa protuberancia que veis ahí más descolorida. Y desde entonces corrió el rumor de que aquellas mujeres solteras que querían tener descendencia tenían que frotar, salvase la parte, y luego depositar una flor, una rosa en el sombrero, porque dice que eso generaba fertilidad. Entonces, cuando vas a Père Lachaise, pues es verdad que cuando vas allí, pues dices, hay algo ahí que está más descolorido. Es cierto que el Jules Dassin, que era el escultor, pues yo no sé si con mala leche o con cierta ironía, pues le hizo esa protuberancia, porque dice, no, dice, yo he reproducido lo que vi. Entonces, bueno, ya sabéis que muchos ahorcados tienen una última erección. Bueno, pues se ve que Victor Noir pues le debió pasar algo parecido, pero vamos, ya, pero que te esculpan de esta manera, pues así le esculpieron. Y así está, bueno, ahora me imagino que estará más descolorido. Muerte tonta, por cierto, se iba a casar al día siguiente. O sea, pues digo, que el tío estaba ya como preparado para otro tipo de batallas. No esperaba que le iban a descerrajar un tiro de esta manera. Bueno, y de hecho... Y dicho esto un poco, pues por eso, digo, para que veáis también que ha habido mucha gente famosa que ha tenido este tipo de peripecias, de avatares. Algunos ya has visto, pues por comilonas, otros por despistes. El hecho es que algunos se han separado, ¿no?, de esa línea evolutiva por distintas razones. Lo más interesante son los premios Darwin, ya digo, que nacen con esa ironía, ¿no?, de decir, bueno, vamos a premiar a aquellos que voluntariamente se automutilan. Y claro, lo que no sabían ellos es que ya aquí en España ya teníamos, y os los he traído aquí, un librito donde pone Noticias idiotas, 50 años de prensa delirante, que es muy raro de conseguir, ahora os lo dejaré escribir para que lo veáis, y que ya aparecían noticias de este tipo, pero cogidas de la prensa. O sea, alguien tuvo la paciencia de empezar a indagar y decir, oye, pues la verdad es que hay gente muy tonta, pero que muy tonta. Y fueron recogiendo todo este tipo de testimonios y dejaron este libro. Con lo cual esto sería, para que veáis, nuestro antecedente de los premios Darwin españoles, que nadie lo sabe, lo sabéis ahora vosotros. Pero que me parece interesante porque lo tenía ahí guardado y dije, pues mira, lo voy a traer para que veáis que es verdad.
Y entonces los premios Darwin, que cada día tienen más profusión y más difusión mediática, este es un poco el logo suyo, ¿ves? Como la evolución y al final hay uno que se cae, se autoelimina voluntariamente para que los demás sigan ese camino evolutivo. Darwin, bueno, caricaturizado, pues ya sabes que también tuvo muchos problemas Darwin en su momento cuando escribió El origen de las especies, porque iba en contra de ciertas doctrinas religiosas cristianas, y entonces le ponía, ¿cómo que descendemos de un mono? El que desciende de un mono eres tú. Y entonces, pues son así. De hecho, la etiqueta de Anís el mono es un reflejo sarcástico de Darwin, no sé si lo sabíais. Cultura general, pues si tenéis que ir un día, ahora caigo. Y aquí están los requisitos, porque ya digo que no vale cualquiera para obtener el premio Darwin. El primero, imposibilidad de reproducción. El candidato debe estar muerto o haber quedado estéril. O sea, si queda estéril también sirve, ¿eh? Vale. Hubo un caso de un norteamericano que, bueno, ya que hemos estado con Félix Foguet y con Victor Noir, pues cogió una aspiradora y dice, pues, y se intentó aliviar con la aspiradora sin darse cuenta de que lo que sale al aire es una especie de cuchilla interna. El hombre se automutiló y, bueno, pues le dieron el premio Darwin porque era un premio valiente. O sea, que te quiero decir que imposibilidad de reproducción. Él no muere. Es verdad que a partir de ese momento pesó menos, pero hubo otro caso también en Gales. Había un partido de fútbol, de rugby entre Gales e Inglaterra, y siempre ganaba Inglaterra. En fin, pero este hombre apostó. Dice, pues si gana Gales me corto los huevos, dijo allí delante de la peña. Sí, lo dijo con un par, ¿eh? Y, oye, la ley de Murphy ganó Gales. Y el tío, bueno, pues una bravuconada, pues ya está, ¿no? No, ¿qué va? Se fue a casa y al rato vino ahí con ellos bien envueltos y se quedaron estupefactos los amigos. Dice, oye. Y le dijeron, eres un machote. Pero hubo uno siempre gracioso, dice, machote era antes. Es verdad que le cambió la voz desde aquel momento. Bueno, segundo requisito, la excelencia, una asombrosa falta de sensatez. Claro, evidentemente, o sea, tienes que acreditar que eres excelente a la hora de ejercer este tipo de actividades. El tercero es la autoselección, causar la imposibilidad de reproducción, y el punto número 1, a sí mismo. O sea, que evidentemente tienes que intentar que esa autoselección no se la hagas a otro. O sea, no vale si tú le matas a otro, por muy absurdo que sea, ¿vale? Lo importante es que te lo hagas a ti. Deja al prójimo tranquilo. Madurez. La persona debe estar en su sano juicio. No vale cualquiera. Si estás tonto. No. Tiene que ser que estás bien ahí, pero en el límite. ¿Sabes? Creo que lo llaman borderline. Tienes que estar ahí. Y veracidad. El acontecimiento debe ser verificado. No vale lo mismo que, no. Yo conozco un cuñado, siempre hay un cuñado, ¿sabes? Yo conozco un cuñado que se hizo tal cosa. Y hay varios casos de estos de cuñados, ¿eh? Entonces, estos son los 5 requisitos que tienes que cumplir. Si se cumplen, perfecto. Premio Darwin. Premio prestigioso. Lo recibe de manera póstuma la familia. O él, agraciado, si ha cumplido el primer requisito. Entonces, claro, ya digo que no vale cualquiera. Tiene que ser alguien que en su sano juicio, consciente, haga una estupidez. Luego, si pierde la cabeza, ya no es culpa de nadie, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas que se hacen en Tailandia, uno tuvo un serio problema. Porque al final, en fin, el cocodrilo creo que no se había enterado muy bien de la seña, y entonces pues acabó masticando ahí pues algo que no contaba con ello. O sea, que tienen que ser casos similares. O el caso de Clement Baladiga, ¿no? Que en 1871 estaba en un juicio en Estados Unidos y había un caso de una persona que muere aparentemente accidentalmente, ¿no? Con un disparo de pistola. Y este que le representaba, que era el abogado, pues intenta demostrar al jurado que efectivamente murió de forma involuntaria. Entonces el tío se guarda la pistola, no se dio cuenta que estaba cargada, y entonces intenta hacer los mismos gestos que hizo su cliente en el último momento, ¿no? Que era arrodillarse, coger la pistola, y efectivamente se arrodilla, coge la pistola, se dispara, se traspasa todas las vértebras, las flotantes y las no flotantes, y muere. Y entonces el jurado dijo, vale, me has convencido. Como diría, dice, no pongas esa cara que yo también me he asustado. Él no pensaba que estaba cargada, pero bueno, hay que ser muy tonto para intentar hacer una prueba de ese tipo con esas circunstancias. Lo de Frank Rachel es curioso, porque esto incluso tenéis el vídeo en internet. No sé si lo sabes.
Y en internet, el tío le dio en 1912 por decir, oye, me he hecho una capa que parezca un murciélago. Dice, sí, no me digas. Y entonces se fue a la Torre Eiffel y con esta capa, con este artilugio, pues en lugar de tirar un maniquí, que sería lo lógico, pues el tío dijo, no, yo estoy tan convencido de mi invento, que yo voy a volar y que voy a planear, que lo voy a hacer yo. Y entonces, pues bueno, pues las cámaras allí lo grabaron, ¿no? Las cámaras antiguas, imaginaron, ¿no? De 1912. Y entonces el tío se sube a la primera plataforma de la Torre Eiffel y, bueno, pues efectivamente, eso no se desplegó ni nada, tampoco había ni altura, o sea, bajó como un fardo y se quedó como el coyote del Correcaminos. O sea, se quedó aplastado. Nadie entendió muy bien, dice, ¿qué pretendía este hombre? De verdad, que os aconsejo que veáis el vídeo, porque hay toda la preparación, el tío haciendo ejercicios gimnásticos antes y tal, y luego, ya te digo, como un fardo de patatas. Este es el de la portada. Este que veis ahí, es este. Este es español. Este tenemos también en el genio hispano. Pero esto es una noticia que dieron fuera de España, porque en España no se atrevían a dar la cosa. Que el tal Herminio, sabemos el nombre, de 39 años, pues le dio por beneficiarse a una gallina, con la mala suerte que con el traqueteo se le cayó una roca y le dejó aplastado. Con la gallina y todo. Entonces, y alguien encima, con mala leche, le hizo una foto. Ahí tenéis la cara, la piedra y la gallina, que está por ahí. Entonces dices, qué desesperado debía estar el tío. O sea, pues digo que este libro empieza con esa noticia. Bueno, la he traído un poco pues para que veáis, en fin, que estas cosas pasan. Este sí que sería un premio Darwin, ¿no? Y bueno, y la gallina. Que la gallina no. Cosas curiosas, fotos que parecen que están sacados de algo imaginario, pero no, es algo que ocurre. O por ejemplo, el que ganó un premio de agua, que hizo una apuesta y dijo, a ver quién aguanta más debajo del agua. Y efectivamente hubo uno que ganó, porque los demás salían ya asfixiados, colorados, y hubo uno que ganó y dice, bueno, venga, para ti el premio. Aguantando, o sea, parece que son cosas absurdas, ¿no? O el caso de otro premio de Darwin, que era un fotógrafo que quería hacer una fotografía mientras se tiraba la gente con el paracaídas, ya sabéis, estas formaciones acrobáticas que se hacen, ¿no? Entonces él sube al avión con su cámara, y entonces van saliendo todos para hacer esas figuras acrobáticas, estos paracaidistas, y el fotógrafo, pues efectivamente se tira para hacer la foto. Solo le falta un detalle, que no llevaba el paracaídas. Los nervios, la emoción, las prisas. Y le dieron el premio Darwin. El selfie del Machu Picchu. Hubo un señor que dijo, bueno, esto es muy habitual, cada vez más. Que entonces te pones en un lugar importante, bueno, Machu Picchu, si habéis estado alguno, pues hay zonas un poco peligrosas porque hay un acantilado y tal, ¿no? Entonces, este hombre se pone al lado del acantilado para hacerse el selfie, pero bueno, lo de siempre, ¿no? Dice, esto no sale bien, el gran angular, me voy a poner un poco más para atrás. Y el más para atrás, pues eso, pegó un traspiés y sí, creo que se hizo el último selfie gritando Jerónimo. Y fue en el Machu Picchu. Entonces, bueno, en aquel sitio donde cayó ya pusieron una valla protectora para decir, que no haya más tontos que se vayan aquí desde un selfie, porque, en fin, esto es peligroso. Y imaginaros, ahí con los Andes de fondo, que está muy bien, pero estamos hablando de casi 4.000 metros de altitud. Entonces es muy peligroso. Pues hubo alguien que lo hizo. Bueno, para mí el problema es que no hay fotos, claro, de muchos de estos, porque no tienen el detalle de hacerse la foto última, ¿no? Pero había uno que miró a ver si en un bidón de gasolina había gasolina, entró, pues, pero con un mechero encendido. Quiso comprobarlo. Suena chiste, pero es verdad. O sea, estos casos son verídicos, ¿eh? Todos cumplen sus 5 requisitos. Entonces, sí, claro. Lo último que dijo, dice, sí, parece que sí. Y no sé yo mucho más. ¿Sabes que incluso hay una serie que se llama 100 maneras de morir? ¿La habéis visto, no? Que la recomiendo porque precisamente lo que buscan es representar este tipo de casos. Entonces, parece mentira, ¿no? Dicen que están basados en hechos reales, pero parece mentira las formas tan absurdas que ha tenido de morir mucha gente. Entonces, para mí el más
curioso, claro, cuando haces un ranking dices, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? ¿No? Pero hubo uno que estuvo haciendo malabarismos con granadas. O sea, se le cayó una y punto. Y otro intentó desmontar un lanzagranada con un martillo neumático. Dice, esto vibrará mucho. O sea, estos casos son verídicos. Pero bueno, para mí el más de más es un terrorista de Irak que le da por mandar una carta bomba. Dice, se va a enterar el diplomático este norteamericano. Y manda una carta bomba, pero pone el remite, el tío. Y entonces, claro, la carta no llega, se la devuelve, la ve, pone cara de sorpresa y la abre. De hecho, aquí, para que veas en este libro, he seleccionado una de las muchas que hay, pero para que veas, esta es insólita, vamos, esta no aparece en ningún sitio. Diario 16 del 4 de enero de 1977. Y pone aquí, un petardo le estalló en la boca. Dice, a un hombre que emocionado por la llegada del nuevo año en San Salvador, se supone que será San Salvador de Bahía, lanzó el cigarrillo con el que encendía los cohetes al aire. O sea, el tío estaba fumando y en lugar de... Bueno, sigo. Mientras se colocaba el petardo entre los dientes. O sea, que imaginaron, ¿no? La cosa. Él tiene el cigarrillo en una mano y el petardo en otro. El hecho ocurrió en la hora bruja del 31 de diciembre, cuando Víctor Manuel Pérez celebraba alegremente la llegada del Año Nuevo. El hombre de 20 años de edad se quedó sin dientes después de la horrenda explosión del petardo. Los labios y parte de la cara también quedaron gravemente afectados por la explosión. Por el momento está siendo atendido de sus graves heridas y no ha podido hablar. La emoción le embarga. Los médicos creen que va a perder la voz. De estos, los que queráis. Además, incluso algunos con imágenes y cosas de estas para que se vea, ¿no? Llama mucho la atención, desde luego. Es un poco lo que decía Voltaire. La estupidez es una enfermedad extraordinaria porque no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. En fin, un poco lo que quería mostraros con esto, que ya podrían ser muchos más y hay varios casos muy representativos, pero sí me gustaría que esta charla fuera también interactiva, es decir, porque yo sé que conocéis casos donde, de una forma directa o indirecta, pues podéis aportar vuestro testimonio. Yo he contado unos cuantos, hay muchos más, como os podéis imaginar, pero los que he contado yo creo que son suficientes para justificar esa frase que dijo en su momento Albert Einstein. Albert Einstein, de las muchas frases gloriosas que tiene, él dijo, dice, hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana. Dice, de lo primero no estoy yo muy convencido. Me gustaría, ¿alguien conoce algún caso representativo? Cuéntanos, porque esto es para calentar el ambiente. Esto fue en mi época de recluta, el primer día que tiraba un granada de mano, Sí. que era de instrucción, que eran sin carga ni nada. Bueno, que explotaban, pero sin metal. Y yo, pues, íbamos pasando, tirándolas, y llegó uno, cogió la granada y la tiró contra el suelo. Toma. Los Al lado suyo, ¿no? Al lado suyo. Pues tuvo la suerte de que no estalló. Sí, faticos, la destrozó. Caso auténtico, ¿eh? No, ya me imagino, pues digo, que estos son casos. En vez de tirarla, pues antes lo que era una trinchera, tipo... Sí, la tiró delante. Pasa que tampoco sería Permo Darwin porque ni se... No, la tiró en el suelo y la destrozó. Pero no pasó nada. No pasó, no explotó. Menos mal. No le darían el premio Darwin. Murió. Porque no murió. Murió, y el que estaba al lado. Ni el que estaba al lado, no. El que está al lado, el que muere al lado, ese no nos sirve. Eso no nos sirve. Más casos. A ver. Yo creo que esto es un caso de Darwin, que es un premio Darwin. Que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. El caso de, en la India, en el zoo, baja un chico hindú a ponerle un collar de flores al hermano tigre. Dice, bueno, pero el Darwin seguro. No, el Darwin se lo dieron al amigo que bajó a salvarle. O sea, al otro que se lo coma. Toma ya. Vamos a salvar al tonto. Pues ya está, perfecto, claro. Se metió donde no le llamaban, ¿no? Ha habido otro caso Darwin también muy curioso, que era un cristalero
que el tío pues colocaba cristales en los rascacielos de Estados Unidos, ¿no? De Manhattan. Y entonces colocó uno ahí precioso en el piso 28 y entonces, para demostrar que era irrompible, dice, ya veréis. Entonces cogió carrerilla, se lanzó hacia el cristal y también otro que gritó Jerónimo. El cristal sí era rompible. Lo colocó bastante mal y entonces le salió cara a la broma, ¿no? Ese tipo de casos existen, están acreditados y hay, pues eso, la persona que te lo justifica. Más casos, ¿qué conocéis por ahí? A ver. Bueno, este realmente no se merecería el premio Darwin porque fue un accidente, por decirlo de alguna manera. No sé, fue muerto por su fama. Conoceréis de sobra a Houdini. Houdini, sí, claro. Es escapista, sobre todo es famoso por cargarse de cadenas y tirarse a una piscina y conseguir un tiempo récord y tal, por salir de ella no se sabe cómo. Pues uno de los numeritos que le hicieron también famoso fue que aguantaba puñetazos que no eran normales. Él era capaz de concentrarse, tensaba los músculos del corazón y con no sé qué ejercicios de respiración y tal, le podías dar con un martillo en el estómago y se quedaba tan a gusto. Pero claro, requería esa preparación previa. Y entonces un día, pues no sé si salía de su camerino o estaba pues entretenido firmando autógrafos y llegó uno que dijo, ya verás cómo este puñetazo no lo aguanta. Y sin asomarse, o sea, sin avisarle ni nada, le dirigió el directo. Y el otro, claro, le pilló desprevenido, sin concentración, sin hacer esos ejercicios y nada, y le reventó el bazo. Sí, es verdad. Sí. Creo que al final murió de peritonitis, me parece. Sí, es verdad. Pero el otro sí que... Sí, conozco el caso y es verdad. O sea, porque normalmente él aguantaba eso, porque él tenía un tipo de ejercicio para que el músculo del estómago quedara ahí reforzado y entonces pues lo aguantaba. Pero creo que el otro le dio desprevenido, no le dio tiempo a hacer esas técnicas, ¿no? Y claro, le reventó, bueno, creo que reventó una de las versiones, dice el bazo, y otra dice, pues eso, que fue el apéndice y murió de peritonitis. O sea, sí, pero es que el homicida aparece en las fotos porque, claro, estaba todo cargado de periodista y tal, aparece ahí como jactándose de que fíjate lo que he hecho, qué maravilla, ¿no? Sí, porque, hombre, he derribado a Harry Houdini, fíjate, ni más ni menos, porque por entonces todas las cosas que hacía es verdad, y muere de una forma tonta, porque con la cantidad de cosas que hizo, que era meterse, pues eso, en galones de agua, en fin, escapar de las formas más inverosímiles, al final muere de una forma tonta, de un puñetazo mal dado. Fijaros, me acuerdo de otro de los premios Darwin, que ese también es curioso, es para nota. Este no quejaría exactamente, pero bueno, porque este quería suicidarse, y claro, como tenía miedo, dice, a ver si fallo, busqué todos seguidos para que se cumpliera su objetivo. Entonces se va a un acantilado, el hombre, se lleva una cuerda, se lleva veneno, se lleva una pistola, se lleva de todo, ¿no? Dice, ya está, dice, el plan era infalible, según él. Entonces el plan era, que dice, bueno, yo me ato la soga al cuello, la pongo a una roca grande, de tal forma que si al final no me llego a ahorcar, pues con la roca tal como cae, pues me aplastaría. Además me voy a rociar con petróleo y me voy a quemar mientras bajo. Y además, mientras me ahorco, cae la piedra, me voy quemando, cojo la pistola y me disparo en la sien, ¿no? El tío lo tenía todo ahí pensado. Dice, no puedo fallar. Y se toma veneno. Y dice, me tomo veneno. O sea, imaginaros, hay que tener la mente un poco retorcida. O sea, dice, bueno, el plan no puede fallar, ¿no? Si no es el veneno, es esto, tal. Entonces el tío se sube al acantilado se toma el veneno, se ata la soga, se la pone a la roca, se rocía, se prende y ¡fua!, se tira. Y justo cuando se está tirando saca la pistola, pero claro, con la caída se intenta dispararla así, falla y rompe la cuerda. Al romper la cuerda, el tío cae de golpe al agua. Al caer de golpe al agua, la impresión del agua devuelve el veneno porque produce un vómito, apaga las llamas. Claro. La roca no se cae porque, claro, como rompió la cuerda, la roca se queda arriba. Y claro, al final le recogen y se muere de una pulmonía. Es verídico, ¿eh? Dicen, ¿qué puede fallar? Pues que murió de lo que menos esperaba. Ya cuando le llevaron, le recogieron, no sé qué, pues bueno, ya el hombre ya no aguantó lo otro. Casos de estos que es increíble hasta dónde puede llegar la mente retorcida de ciertas personas, ¿no?
que pueden, ya te digo, morir por despistes, pueden morir por tal. Ya digo, no encajaría exactamente porque la idea no es que tú te quieras quitar voluntariamente, te tienes que quitar, pero no voluntariamente, sino sencillamente por tu estupidez. Lo para que como reúne tantos casos, pues bueno, podría ir dentro del premio Darwin. A ver, más casos que hay por ahí. Un caso auténtico que me contó un amigo. Y te trabaja en una fundición y resulta de que había un recipiente enorme, metálico, y tenía que cortarlo con la autógena. Estaba cortando una parte de ella, se armó mucho humo, y lo que no se le ocurrió, nada más que coger el oxígeno del etileno y el oxígeno, que son los que hacen la llama. En vez de echar aire normal del compresor para quitar el humo, se le ocurrió nada más que echar el oxígeno. Fue meterse dentro, dar a la cacharrita, se para encender, y se quedó. Madre mía. Eso para haberlo sabido, pues era un experto, se supone. ¿No? Se supone, bueno, pero mira también el caso que conté del médico que sabía el daño que le podía hacer la comida y aún así el tío pues comió hasta explotar. O sea, que si es médico y sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Eso. Era un experto en soldadura. En soldadura, pues mucho más, claro. Hubo un caso también de premio Darwin de alguien que se echó parafina en la cara para, bueno, pues una especie para mejorar el cutis. Un remedio de estos que había encontrado en internet. Dice, entonces echa la parafina, dice, voy a tener el cutis como el culo de un niño. Pero fumaba este tío, entonces le dio porque tenía un cigarrillo y no se dio cuenta, claro, que la parafina con tal, y bueno, así como el culo de un niño quedó irreconocible. O sea, tengo que decir que esas cosas, eso es la ignorancia, que bueno, que es experto todavía es más lamentable porque debería saberlo, pero hay gente que no lo sabe y se mete en este tipo de follones, ¿no? Claro, como el de la cerilla y con aquí no hay gasolina, pues sí, por lo mismo. Más casos. Oye, los premios Darwin no son para famosos solamente, son para cualquier persona. No, la mayoría son desconocidos. Yo he puesto famosos, pero esos no son de premio Darwin, lo he puesto para que veáis. Solo tontos, ¿no? Se puede ser las dos cosas, ¿eh? Bueno, estos no eran famosos. Estos seguramente, incluso salieron los periódicos, sus decesos, pero en página, como el periódico a pie de página. Bueno, me lo ha contado en New York que el primero trágico, el primer caso y el segundo más, porque el primero era una persona mayor que vivía en el East Side, en un gran apartamento, en un gran piso y todo, pero tenía tenía síndrome de Diógenes. Y coleccionaba papeles, revistas, libros, absolutamente. Era muy conocido y no tenía ciertos posibles económicos. Y bueno, un día no lo vieron, no apareció, y lógicamente ya el desenlace te lo puedes imaginar. Cuando fueron ahí, de repente una semana o 10 días después, estaba aplastado completamente por papeles, libros y todo. Había tenido un traspié y se había muerto por su propia... por el síndrome de acumular cosas. El otro caso es más trágico porque era una familia peruana que habían cumplido su sueño de ir a vivir a New York y tener la residencia en New York, y se reunieron la señora con su hijo, con el marido. Y el marido los esperaba en un hotel de New York muy alto, de muchos pisos. Y en un momento en que el niño estaba con su padre en la cocina, ella estaba saltando en un colchón de alegría porque por fin estaba en New York. Estaba tan contenta, pero la ventana estaba abierta, hacía mucho calor. Y el colchón era muy elástico. Ya te imaginas. Sí, ya me imagino. Bueno, sí, por lo menos llegó a New York. No está enterrado ahí. Bueno, algo es algo. Atrás había alguien también, ¿no? Sí. Los que yo creo que merecen el premio Darwin son los que intentaron, cuando has contado este caso que es el de la pistola que se los que intentaron matar a Rasputín. Sí, bueno, es verdad. No se puede ser tan torpe. Es verdad. Pero al final murió. Bueno, ya, pero al final murió. No sé, conoces un poco el caso, sabes que Grigori Rasputín, el monje negro, era el asesor, y las malas lenguas dicen que otras cosas, de la zarina.
Y entonces, bueno, pues le consultaba todo tipo de cosas, de menesteres, y es verdad que había una cierta conspiración en contra suya porque se pensaba que ejercía una mala influencia con la familia Romanov, no solo ya con la zarina, sino con Nicolás II. Estamos hablando de 1917, estamos en la Primera Guerra Mundial, Rusia estaba metida de hoz y de coz en esa guerra, estaba perdiendo batallas, y entonces había ahí dime y direte, porque una cosa es lo que decía Grigori Rasputin, otra es lo que decían los nobles rusos. Y los nobles, pues no estaban a favor de esa influencia de Rasputin, así que un buen día prepararon un complot para quitárselo del medio. Y el quitárselo del medio es que le invitan, el tío tenía fama, ¿no?, de vividor, en el amplio sentido de la palabra, incluso se cuenta, hay un museo erótico en San Petersburgo, que está lleno de miembros viriles de distintos animales. Y uno de los animales es el de Rasputin. 28 centímetros, flácido. Ya en erección no sé cómo estaría. Eso es lo que está en un frasco de fórmula, para que os hagáis una idea. Y entonces pues le invitan a esta especie de cena para, bueno, pues eso, porque había una mujer que quería conocerle y él pues entraba como un toro de lidia allí. Pero el final era otro, ¿no? Lo que hacen es que le invitan, le dan unos pastelitos como los semlas esos que habéis visto, pastelitos envenenados, y el tío se infla, ¿no? Plop, 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 plop. Y entonces estaban asombrados estos nobles rusos porque dice, sobre todo el príncipe Yusupov, que era el instigador, dice, si esto ya ha tenido que matar a un rebaño de camellos, dice, ¿cómo puede ser que este hombre? Y el tío comió un montón de ellos y lo único que dijo, me está sentando un poco mal estos dulces. Pues queda así un poco, como ya ven que con el veneno es imposible acabar con él, porque el tío tenía una naturaleza fuerte, pues lo que hacen es que le disparan. Dice, bueno, pues le pegamos un tiro. Entonces le pegan un tiro, con un tiro no sirve para nada. 2 tiros, 3 tiros. Al final ya el tío se cae, como ven que no está muerto del todo, le empezan en la cabeza, ¿no? Con todo lo que encuentra, pla, 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 pla. Y ya cuando ya ven que no se mueve, le cogen, le envuelven en una alfombra y se lo llevan al río para tirarle. Bueno, la autopsia, cuando le hacen la autopsia, resulta que murió ahogado. No murió ni por el veneno, ni por la bala, ni por el estacazo. O sea, murió ahogado. Si le dejas un poco de tiempo, el tío revive y la lía. Bueno, pues eso fue. Y además hizo una profecía muy curiosa a Rasputin, porque él antes, unos días antes, él tenía dotes proféticas. Bueno, era mitad místico, mitad asesor. Y él hizo una profecía escribiendo a la zarina, diciendo que si al final le mataba al pueblo, que no pasaba nada a la familia Romanov, que se iría adelante. Pero si le mataba a alguien de la familia Romanov, como fue el príncipe Yusupov, pues que entonces no solo su vida correría peligro, la de Rasputin, sino la de todos los demás. Y efectivamente así ocurrió, porque como bien sabes, luego la familia real muere en 1918 en Ekaterimburgo, mueren todos fusilados, todos, incluso Anna Anderson, la princesa Anastasia, que estuvo por ahí vagando durante tanto tiempo, era una impostora. Y luego, pues con toda la revolución bolchevique y tal, pues os podéis imaginar que aquello quedó relegado como uno de los episodios más oscuros de la vida de Rusia. Pero es verdad que los conspiradores habría que darles el premio Darwin, pero eso por ineficaces, por tontos, porque no había forma de matar a este hombre. Pero la verdad es que era un armario de 4 puertas Rasputin en aquel momento. Al final le matan, pero ya digo, muere ahogado. Si no le tiran al río, yo creo que todavía está por ahí haciendo de las suyas. Más casos. Perdonad, tengo la garganta. Uy. ¿Ya? ¿Ninguno más se os ocurre? Hombre, ahora con las nuevas tecnologías estamos optando casi todos los que están... Bueno, no casi todos, pero sí que hay muchos vídeos de gente que se graba en un coche, lo que decías antes, los selfies que se ponen en unas torres y... Yo creo que ahora los premios Darwin va a ser difícil elegir uno en concreto porque es difícil. Creo que involucionamos, me parece. No, es verdad que ahora, como todo se graba, es cierto que ahora cuesta trabajo muchas veces dar los premios Darwin. Entonces, es verdad que no hay... Es una selección que se hace, votación popular, cualquiera de nosotros podemos votar. Hay una página web que son las 3 W, pone Darwin Award, o sea, premios Darwin en inglés, .com. Entonces ahí tú entras, ves los candidatos y tú vas votando. O sea, tengo que decir que eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Entonces, todos los años siempre hay unos cuantos dignos de este premio Darwin y al final la votación popular es el que designa pues, los 2, 3 o 4 que sean merecedores de este premio. Ya te digo, gracias a esta página.
Entonces, ahora como todo se graba, es verdad que hay una nueva modalidad que es la de los selfies. Yo os he puesto un ejemplo, que es el del selfie del Machu Picchu, pero de esos hay multitud, ¿no? De los que están ahí conduciendo a 1000 por hora con el móvil ahí grabándose, y claro, al final pues estrellan. Lo que pasa es que, bueno, esos me parece que son trágicos, desagradables, o sea, les falta, desde mi punto de vista, ese toque de humor, ¿no? Para mí el premio de Darwin, para darlo, yo creo que además de que sea estúpido, de que haga una tontería supina, tiene que tener ese punto de humor también, y no solo el mero hecho de la estupidez, pues es un tío que conduce a 300 por hora y al final se estampa contra una roca. Sí, era estúpido, se tenía que quitar del medio, pero bueno, no le veo ninguna gracia, ¿no? A eso me refiero. Entonces, pero hay algunos que sí, que tienen una cierta gracia para autoeliminarse y para generar que esta especie sea mejor. Entonces, eso sí, es para agradecerlo. Ellos no lo saben, porque están en ese límite que os decía, pero es importante. Había uno de los premios Darwin que dieron también, pues inflaron unos globos de helio, de estos así gigantescos, y entonces va uno, en fin, el médico dice, oye, que me han dicho que con el helio y tal, que cogemos unos colocones, dice, ¿por qué no metemos la cabeza aquí en el globo este? Dice, no jodas. Bueno, la conclusión, que meten la cabeza en el globo de hielo, claro, sí, coges un colocón de mucho cuidado, pero también te mueres, porque es un gas tóxico. Entonces, ahí se quedaron con la cabeza llena con el globo ese. Es decir, que eso, esa ignorancia en los principios más elementales de la química, de la física, de la geografía, pues hombre, se pagan con estas consecuencias, ¿no? Pero siempre tiene que tener ese toque de humor, ese toque gracioso, grotesco, para que se le conceda el premio Darwin, porque si no, desde mi punto de vista, no tendría gracia. Hay algunos premios Darwin que han dado, que yo no les veo la gracia, sencillamente que se ha matado, pues punto, fuera, ¿no? Uno menos. Pero tiene que tener ese puntillo, entiendo yo, ¿no? Por eso digo que entrar en esa página, bueno, creo que fue hace 2 años o 3 años, ¿os acordáis uno que se sube una especie de silla, también con unos globos de helio, y se va pues a recorrer el mundo por ahí, ¿no? Y él cree que va con el GPS, que va equipado con el móvil, y bueno, pues resulta que ni el GPS lo sabía manejar, el móvil se le quedó sin batería, y al final apareció Sebastopol. Entonces, claro, el tío no murió, le dieron por desaparecido, pero dice, bueno, hay que ser estúpido para hacer esto sin tener las más mínimas precauciones o la más mínima idea de aeronáutica. Entonces, al final fue muy sonado aquello, porque se dieron cuenta de que hay gente que es capaz de llegar a estos niveles, de arriesgar su vida, por suerte solo su vida, pues para intentar hacer un libro, un récord Guinness. El libro Guinness de los récords está también generando muchísimos premios Darwin, pero muchísimos. Porque sí, además. Hay el clásico caso, que lo hemos oído todos, por lo menos desde hace tiempo. Yo de pequeño, eso se oía en mi pueblo y en todos los pueblos, por lo menos de alrededor. El clásico tío que hace la apuesta. Dice, a que me como 100 huevos. Habéis oído, ¿no? Por cualquier tontería. Antes os he contado el del partido de rugby de Gales-Inglaterra, pero otros son a que me como 100 huevos. 100 huevos duros o no duros. Y siempre hay alguien que dice, a que no. Siempre está, ¿no? A que no hay huevos. ¿A que no? Entonces apuestan lo que sea. Y efectivamente, pues al final, pues eso, apuestan no sé cuántas pesetas, porque era de la época de las pesetas. Y el imbécil, pues va comiendo huevos, claro. Llega un momento en que a lo mejor se puede comer 5, 6, 7, pero a lo mejor cuando llega el 15º, pues revienta y no hará la apuesta. Entonces, que esas muertes, dice, bueno, es que se lo merecía. Lo estaba pidiendo a gritos, ¿no? ¿Cómo apuestas que te vas a comer 100 huevos si técnicamente, gastronómicamente es imposible? Bueno, esa anécdota la hemos oído en muchísimos lugares. Y al final, que lo que es peor, porque antes no existían los premios Darwin, lo que es peor es que la familia luego le ponía como mote, mira, el 100 huevos. Ya sabéis que los pueblos son mucho de botes. Y al final, ¿cuántos hay de esos que el de los 100 huevos o el de no sé qué? Porque su pariente, el que fuera, hizo una estupidez supina. Entonces, ese tipo de cosas, es por eso siempre se ha producido. Por eso os he traído el libro. Porque este tipo de casos siempre han estado ahí. Y entonces, hay que tener esa precaución mínima, porque si no, Darwin tenía razón. En la lucha por las especies siempre gana el mejor. Y el peor, el que no está adaptado a las circunstancias, el que no está adaptado al ambiente, pues acaba muriendo. ¿Quién no está adaptado al ambiente? El que no sabe. Es decir, el que no tiene las mínimas precauciones o conocimientos de química, de física o de lo que sea. ¿Entiendes? O sea, que te quiero decir que aunque parezca, en fin, humor negro, como esas 1000 maneras de morir, pero en el fondo, si lo miráis desde una perspectiva global, no sé un poco lo que pensaría, por ejemplo, dentro de la doctrina espírita, ¿qué ocurre con esto? Pues eso es un suicidio. Sería un suicidio, porque estás haciendo algo totalmente insensato, aunque no se quieran suicidar, ¿no? Aunque no se quieran suicidar, sería un suicidio. Estás provocando un suicidio. ¿Ah? Estás jugando con la
muerte como natural. Pero sin ellos buscar la muerte. Bueno, Porque en general no están buscando la muerte. ya, pero es como todos aquellos que tienen deportes de riesgo, ¿no? ¿Mm? Esa gente que tiene deportes de riesgo también saben la responsabilidad que están adquiriendo. Porque no solamente existe el suicidio momentáneo, sino el suicidio progresivo. Y la provocación del suicidio nos lleva a una situación complicada, de responsabilidad. De responsabilidad, sobre todo, ¿no? O sea, que por lo menos sí conocer un poco, ¿no? Hasta dónde llega nuestro grado de responsabilidad y no jugar con la vida. Por eso digo que me interesaba un poco esa opinión porque, claro, en este tipo de casos, ¿qué ocurre? Claro, ¿qué ocurre si se produce un caso de estos en el más allá? Sí, hay un caso de haciendo puenting, pues que la cuerda esa era más larga de lo que estampa, ¿no? Un especialista de cine. Claro, pero ahí el problema es no el que se tira, sino el que le prepara la cuerda. Entonces es distinto, claro. O sea, pues digo que el que prepara la cuerda, pero eso es una incompetencia. Es un accidente. Claro, pues digo que eso no sería el caso, entiendo yo, vamos, ¿no? Sí, dime, estaba buscando ahí otro caso. Me han recordado al comentario del puenting. Alguien recientemente me contó que la grabación en YouTube, como pasa con muchas cosas, de un caso también de puenting de una chica que está con un monitor y está muy nerviosa porque es la primera vez que va a saltar el puenting y no se decide, el monitor le está diciendo, tienes que saltar, pero mira, que estás... Y al final dice, mira, sí, y salta el monitor que no lleva cuerda. Y saltó sin correr. Ese sí. No, pero es verdad, los nervios y tal, pues lo que le pasó a este fotógrafo de paracaidistas. Dice, voy a hacer una foto como en la vida la han hecho. Y efectivamente el tío le dice, pero espera, no. Se le olvidó el paracaídas. Se quedó también como un cromo, como el coyote. Y la foto salió movida. Y salió muy movida. ¿Y la que quería abrir el paraguas yendo en moto, qué? Es auténtico, ¿eh? ¿Cómo fue? Un amigo mío, por una chiquita y tal, la llevó a su casa y empezó a llover. Y la chica no se le ocurre otra cosa que intentar abrir el paraguas. Vale. Claro. Pero alguna muerte de esas, que esto me lo recuerda. Es una estupidez. Eso fue una estupidez. Que fue la muerte de Isadora Duncan. Isadora Duncan. Claro, sí, fue una muerte. Está también allí, efectivamente. Sí, la verdad que en Perlachés hay un buen grupo nutrido. Ahora ahí está Jim Morrison. Por ejemplo, en Perlachés está Jim Morrison. Ahora os cuento las dos cosillas. Y cuando yo fui a ver las tumbas, evidentemente, pues me interesaba muchísimo. Pues la de Allan Kardec, la de Papus, también, que tiene mucho que ver con el mundo espírita. Romy Schneider. Entonces, bueno, pero hay una de las más visitadas, aparte de la de Víctor Noir, para tocar la parte esa que os he señalado, era la de Jim Morrison. Entonces, en Jim Morrison me di cuenta de una cosa llamativa. Es verdad que es un icono, ¿no? Incluso forma parte de ese club siniestro de los 27, porque mueren a los 27 años, y hay unos cuantos, ¿no? Amy Winehouse, por ejemplo, sería el último miembro lleno de grafitis, pero bueno, está con una valla allí para que la gente no entre. ¿Por qué? Claro, sí, cuando yo fui, porque la gente hacía el amor allí. O sea, iban las parejas y pensaban que la propia energía de la tumba de Jim Morrison, pues, te tenía que dar ahí un vigor tremendo. Lo han tenido que proteger. Y lo han protegido, efectivamente. Cuando lo vi estaba totalmente libre la piel. Y bueno, estaba todo lleno de... Exactamente, sí, estaba de pintura. Bueno, pero fíjate, también sabes cuál estaba. Eso es muy curioso para que veáis el fetichismo, ¿no? El fetichismo que existe actualmente. En la de Oscar Wilde, que también está ahí enterrado, curiosamente, porque ya sabéis que Oscar Wilde, en fin, por sus problemas sexuales, pues al final le destierran y el hombre se va a Francia. Y en Francia, pues muere totalmente abandonado, en fin, marginado, una pena. Bueno, pues su tumba se ha convertido en un lugar fetiche, también lo ha protegido, porque iban los hombres y las mujeres, se pintaban los labios y dejaban su ósculo pintado en la tumba. Y luego dejaban también unos poemas, unas frasecitas o algo, porque pensaban lo mismo, ¿no? Que la energía de la tumba de Oscar Wilde pues les infundía a ellos a lo mejor ese don poético o esa inspiración. Muy curioso, ¿no? Porque según en Jim Morrison iban a hacer el amor, en el caso de Oscar Wilde iban a poner el beso, ¿no? Ese ósculo que al final se dieron cuenta de que aquello era como degradar el monumento. Sí, pero con el mapa y todo te puedes perder, porque aquello es gigantesco. Y de hecho, como anécdota, la tumba de Oscar Wilde, os recomiendo que vayáis a Perlachés. La tumba de Oscar Wilde
en homenaje, hubo un admirador que lo que hizo fue una especie de estatua monumento, pero en forma de esfinge, pero con una esfinge masculina, es decir, que tenía sus órganos genesíacos bien a la vista. Y vino una señora inglesa, puritana, muy señorona, con un paraguas, y no se le ocurrió otra cosa que darle con el paraguas a los genitales porque le parecía aquello indecoroso. Y desde entonces la esfinge está emasculado, es decir, está sin sus órganos. Y dice las malas lenguas, dice la leyenda urbana, que el propio director del cementerio Père Lachaise tiene esa sagrada parte como pisapapeles. Bueno, el caso de Isadora Duncan, dentro del título de muertes estúpidas, no merecedor del premio Darwin, pero como muerte estúpida, pues murió de esa forma tan tonta, ¿no? Ella iba en un descapotable, iba con el fular al viento, entonces ese fular se le enrolló con la rueda y el problema, descapotable, la rueda, ¿qué hizo? Pegó el tirón, la tráquea se la rompió en el acto y luego el porrazo que se lleva con el asfalto. Es decir, que murió prácticamente en el acto. Entonces, pero eso son muertes que no se sabe cómo interpretar, no es consciente de que eso puede generar un accidente, pues posiblemente no era consciente, claro, de todo eso. Pero así es como muere la gran bailarina, ¿no? La gran musa de ese arte, donde nadie se lo esperaba, porque todavía era joven, estaba en el mejor momento, y bueno, pues esa frivolité del fular, con un descapotable, presumiendo, pues al final le sirvió casi de guillotina, ¿no? Pues yo digo que esas muertes tontas, por eso se ha puesto un poco como representativa de todas las demás, la de Antonio Gaudí, ¿no? Cuando en los años 20, pues por 1925-27, le ocurre esa tragedia. Es verdad que él ya, bueno, podríamos decir que estaba mayor, él tenía 71 años en aquel momento, pero bueno, todavía le quedaba mucho por hacer. Pero es verdad que ya estaba un poco más para allá que para acá, estaba muy metido en la Sagrada Familia, él pensaba que era, pues eso, como su testamento pétreo, y efectivamente lo fue, ¿no? Todavía lo que queda por hacer. Pero de esas muertes tontas sí que ha habido muchas. Por eso os he puesto el ejemplo de Jack Daniels, todos esos, porque sí me parecían muy representativas de todo esto que estamos diciendo. Son muertes absurdas, muertes estúpidas, no todas encajarían dentro de esa ley de la evolución, pero sí es verdad que todas tienen un denominador común. Tienen el denominador común que mueren antes de que técnicamente llegara su hora, que mueren por eso, por atragantarse, por reírse, porque se le cae al pobre esquilo la tortuga, o por tantas y tantas cosas. Y quería terminar, porque no quería forzar mucho tampoco la garganta, con otro de esos casos que aparecen en este libro, pero fijaros que en este libro que hay de todo, pues sobre todo eso, noticias idiotas, noticias raras, extrañas, a mí que me gusta mucho el misterio, pues vas encontrando cosas en los sitios más insospechados. Y lo que no me podía imaginar es que en este lugar, donde miré pues para conseguir algún caso más, que contaros de estos premios Darwin antes de que se fundaran los premios Darwin, pues me encuentro con una noticia llamativa, ¿no? Y que lo pone porque lo que hacen es recoger recuadros de distintos periódicos. Y en este caso cogen un pequeño recuadro de La Voz de Galicia del 13 de julio de 1956, que ya ha llovido. Y me llama la atención, y os lo cuento porque, bueno, si a mí me llamó la atención, creo que a vosotros os va a llamar la atención. Entonces lo titulan así, el titular, el periodista pone, extraño fenómeno de decrecimiento. Digo, a ver qué es lo que decrece aquí. Catania. Por tanto, estaríamos hablando de Sicilia. Un caso curioso de decrecimiento retiene la atención de los Catania. Una niña de 13 años, Antone D'Amico, que hace solo unos meses medía 1,50 metros, ahora no mide más que 1 metro. Por otro lado, la niña que antes hablaba con facilidad, balbucea ahora como un niño de 2 o 3 años. Los especialistas no han logrado explicar aún este fenómeno. ¿Habéis visto la película de Benjamin Button? El año 56. Una noticia que pasa desapercibida. Digo, qué curioso. ¿Cómo puede ser que una niña, me imagino que será auténtica, que medía 1,5 metros, luego mida 1 metro, va disminuyendo, incluso pierda el habla y empieza a balbucear como si fuera un niño? Es decir, que es como si hubiera llegado a su pleno desarrollo a esa edad de los 13 años y a partir de los 13 años empezó a menguar. Bueno, los 13 o a los 12, porque la noticia dice que tenía 13. Curioso, ¿no? Bueno, pues para que veáis un poco cómo en cualquier sitio nos podemos encontrar con noticias de este jaez o de este cariz. Conclusión. He aguantado la garganta, que no estaba yo tan convencido.
os invito a que cada vez que escuchéis, oigáis, leáis una noticia de estas, toméis nota, ¿sabes? Porque en la escóbula de la brújula, programa que dirijo, de vez en cuando, cada año, nos hacemos eco de los premios Darwin. Así que me gustaría que entre todos buscáramos una lista de aquellos casos que nos parecen más llamativos, porque es darlos a conocer, sean los oficiales o no sean los oficiales, porque hay muchos de los que conocemos en petit comité y luego no tienen esa relevancia pública. Pero sí que toméis nota, que lo vayáis apuntando, que se lo vayáis pasando, por ejemplo, a mí, a través de la página web, y lo vayamos analizando, porque yo entiendo, y esto sería un poco una especie de conclusión metafísica, ¿no? Yo entiendo de que todos es verdad que tenemos como una hora final, todos tenemos una misión, no siempre somos conscientes de cuándo nos va a llegar nuestra hora, por eso hay que vivir cada momento, ¿no? Como si fuera el último, tal como se ha dicho, pero es cierto que en ciertas personas hay como una especie de programación interna, como un reloj, como un tic-tac, que no sé si inconscientemente saben que tienen que irse antes de tiempo para mejorar la especie. Entonces, yo creo que solo por eso esta gente se merece nuestra admiración. Son altruistas, son generosos, son dadivosos y son muy tontos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.